las tablas de retención documental y la normatividad internacional para comprender las principales directrices que la normatividad internacional establece sobre la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental, es indispensable remitirnos en primer lugar a la norma de descripción internacional archivística ISAT-G. Podemos decir en primer lugar, para comprender la norma internacional ISAT-G, que ésta se constituye en una herramienta de gestión que permite establecer especificaciones elementales para la elaboración de descripciones archivísticas compatibles a nivel nacional e internacional, para la cual puede aplicarse con independencia del tipo documental o soporte físico de los documentos de archivo, excepto para documentos especiales como sellos, registros sonoros o mapas. Permite además facilitar la integración de las descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado de información y facilita la elaboración de una primera aproximación a los fondos en una visión sintética de conjunto. Dentro de la norma ISAT-G existen algunas reglas que se denominan como reglas de descripción multinivel. Estas reglas forman parte de un proceso dirigido fundamentalmente a algunos aspectos como garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas, facilitar la recuperación y el intercambio de la información sobre los documentos de archivo, compartir los datos de autoridad, hacer posible la integración de descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Procederemos a continuación a describir cada una de estas reglas. La primera de estas reglas es la descripción de lo general a lo particular. Esta regla quiere decirnos que debemos representar las descripciones resultantes en una relación jerárquica del todo, es decir, que va desde lo más amplio a lo más específico. Para describir un fondo debemos proporcionar información de este como un todo, mientras que en los niveles siguientes debemos proporcionar información de las partes que se están describiendo en forma detallada. La segunda regla de descripción multinivel la podemos denominar como información pertinente para el nivel de descripción. Es decir, que debemos proporcionar solo aquella información adecuada al nivel que se está describiendo. La tercera norma de descripción multinivel la podemos denominar como la no repetición de la información. Es decir, incluir la información común a todas las partes en el nivel más alto que sea adecuado. No debemos repetir en un nivel más bajo de descripción la información que se haya dado en un nivel más alto. La cuarta regla de descripción multinivel la conocemos como vinculación de las descripciones y consiste en vincular cada descripción con la unidad de descripción inmediatamente superior, si es posible identificar el nivel de descripción. Otro punto fundamental de la norma de descripción internacional ISAT-G es que contiene algunos elementos de descripción necesarios para que dicho proceso sea más coherente y completo. Hay ciertos elementos que nos definen la cantidad y calidad de la descripción que queremos hacer. El número de elementos que debe incluir una descripción archivística dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción, por lo cual en cualquier descripción puede utilizarse todos los elementos, dentro de los cuales en esta norma contemplamos alrededor de 26 elementos que se usan para describir fondos, secciones o series. Cuando se llega al nivel más bajo, al de la unidad, suelen utilizarse los campos mínimos necesarios como fondo, sección, serie, asignatura, topográfica, fechas, contenidos, notas, entre otros. El primer elemento de descripción de la norma internacional ISAT-G es denominada área de identificación. Este área de identificación tiene por objetivo principal identificar la unidad como única descripción e implantar un vínculo con su descripción representada. Como regla general podemos decir que se debe utilizar su identificación única según los siguientes elementos.
El código del país, según la última versión de la norma ISO 3166, y los códigos para representación de los nombres de los países. Debemos tener en cuenta también el código de archivo, según la norma nacional de códigos de archivo u otro identificador de su ubicación, y el código de referencia local específico, el número de control u otro identificador único. En el área de identificación podemos encontrar entre otros los siguientes elementos. En primer lugar, el título. El título consiste en nombrar la unidad de descripción. Como regla general podemos decir que se deben utilizar los títulos correctamente de acuerdo a las reglas de descripción multinivel señaladas anteriormente y las normas nacionales a que haya lugar. En los títulos se da el caso de que el título es demasiado largo, por lo cual debemos abreviar con la precaución de no perder información importante. Cuando se utiliza un título atribuido, se debe incluir el nivel superior, el nombre del producto. Otro elemento que comprende el área de identificación es la fecha. La fecha se debe identificar e indexar las fechas de las unidades de descripción. Es decir, a cada una de las unidades se les debe consignar al menos uno de los siguientes tipos de fechas. Las fechas en que el productor generó el documento en el ejercicio de sus actividades y las fechas de producción de los documentos, incluyendo todos sus anexos que comprende la unidad documental. Otro elemento que encontramos es el nivel de descripción. El nivel de descripción hace referencia a identificar el nivel de organización de la unidad de descripción, en donde debemos indexar el nivel de la unidad de descripción, como por ejemplo fondo, subfondo, serie, subserie, unidad documental compuesta o unidad documental simple. Y finalmente encontramos también el volumen y soporte de la unidad documental de descripción, es decir, identificar la magnitud de la unidad de descripción, la extensión física o lógica o el soporte de la unidad de descripción, estableciendo la magnitud en metros lineales de las unidades físicas, en cifras árabes y sus unidades de medida. Asimismo, como sus soportes de las unidades de esta medida deben figurar entre paréntesis, cuando se realiza en metros cúbicos se hace el mismo procedimiento. El segundo elemento de descripción dentro de la norma ISAT-G tiene que ver con el área de contexto. El área de contexto básicamente tiene algunos elementos que debemos tener en cuenta, como es el nombre de o de los productores, es decir, debemos identificar los productores de las unidades de descripción. El segundo elemento tiene que ver con la historia institucional o reseña biográfica, que consiste en identificar todos aquellos aspectos de la trayectoria de las organizaciones, como las fechas importantes de creación, los logros, el avance en los últimos años, sus fundadores, narrar acerca de sus instalaciones, de los proyectos realizados, de los posibles proyectos a futuro y además información que sea de valor corporativo y que contribuya con la función de la empresa. Otro elemento que se debe tener en cuenta en esta área de contexto es la historia archivística. La historia archivística tiene como punto de partida el suministrar la información sobre la historia que sea apropiada para su autenticidad, integridad e interpretación de la unidad de descripción. En esta debemos tener en cuenta que se deben consignar toda aquella información pertinente a la historia de la unidad de descripción, aquellos datos que corresponden a la historia de la institución, como las fechas de creación de la unidad, los tipos de implementación y migraciones de software, campañas de mejora, entre otros aspectos que revelen información institucional. Y finalmente podemos señalar que hay otros elementos como es la forma de ingreso, que consiste en identificar cuál es el procedimiento para el ingreso de la información o transferencia. En esta se debe ilustrar cuál es el procedimiento que se utiliza para la adquisición de las unidades de descripción y sus fechas, siempre y cuando no sea información confidencial. El tercer elemento de descripción dentro de la norma ISAT-G hace referencia al área de contenido y estructura. Básicamente el área de contenido y estructura contiene algunos puntos que son el alcance y contenido, que hace referencia a suministrar la información necesaria para apreciar el valor potencial a los usuarios de la unidad de descripción.
En este punto debemos dar una visión de conjunto y realizar un resumen de contenido de la unidad de descripción. El segundo punto dentro del área de contenido es la valoración, selección y eliminación, es decir, proporcionar la información para realizar acciones en cuanto a todo lo que tiene que ver a la valoración, selección y eliminación, estableciendo las actividades de valoración de las unidades de descripción que afecten de alguna manera al documento. También tenemos que tener en cuenta un punto que son los nuevos ingresos, es decir, informar a los usuarios de ingresos complementarios a la unidad de descripción. Y por último, debemos tener en cuenta la organización. En este punto, debemos dar a conocer el manejo, la ordenación y el sistema de clasificación de la unidad de descripción. El cuarto elemento que establece la norma de descripción ISAT-G es el área de condiciones de acceso y utilización. Dentro de este punto de descripción debemos tener en cuenta aspectos como las condiciones de acceso, las condiciones de reparación, la lengua, escrituras de la documentación, las características físicas y requisitos técnicos de la documentación que se quiere describir y los instrumentos de descripción. Es decir, debemos tener en cuenta dar a conocer los instrumentos que se encuentran en el archivo o productos, siempre y cuando proporcionen información relativa al contexto de la unidad de descripción. Como quinto elemento dentro de la norma ISAT-G podemos identificar el área de documentación asociada. En esta área básicamente lo que se busca es identificar la existencia y localización de los originales. Si el original de la unidad de descripción está disponible, se debe especificar su localización junto con cualquier otro número de control significativo. Cuando los originales no existen, se debe reportar este hecho. También se debe tener en cuenta la existencia y localización de copias, así como las unidades de descripción relacionadas y la nota de publicaciones. Es decir, dentro de este campo de nota de publicaciones debemos dar a conocer información de cualquier publicación que se base en el uso de la unidad de información y debemos incluir referencias de las fracciones o ediciones familiares publicadas. Finalmente podemos encontrar el área de notas, en donde debemos dar información que no haya podido ser incluida en ninguna otras áreas. Finalmente, para concluir y abordar cada uno de los elementos que comprende la norma de descripción ISAT-G, podemos mencionar el área de control de la descripción. Dentro de esta área de control es importante incluir aspectos como nota del archivero, es decir, explicar cómo está preparada la descripción, especificando las fuentes de consulta para la descripción y quién lo elabora. También debemos tener en cuenta las reglas o normas, en donde debemos conocer la normatividad en la que está basada la descripción, consignando las normas y reglas internacionales, nacionales y locales para la descripción. También debemos incluir las fechas de las descripciones, en el cual debemos dar a conocer las fechas de elaboración y revisión de la descripción, indicando las fechas reales de la implementación y las actualizaciones de la descripción. Hasta aquí hemos sintetizado los aspectos más relevantes de la norma ISAT-G que son fundamentales dentro de un proceso de descripción documental. Dentro de las normas internacionales existe además una norma internacional para la descripción de funciones. Esta es denominada como la norma ISDF, la cual proporciona elementos para identificar las relaciones entre las funciones y los documentos que ellas generan, así como entre las funciones y los productores de archivo. La norma internacional para descripción de funciones proporciona, entre otras cosas, elementos para
Identificar los documentos generados por las instituciones públicas de acuerdo con sus funciones a fin de facilitar su control y acceso. También nos sirve para elaborar catálogos de funciones para identificar las que duplican responsabilidades en la administración pública. Nos permite identificar la documentación asociada tanto en acervos históricos como acervos administrativos. Esta norma permite describir con base en funciones, permite a los funcionarios de los archivos entender el contexto en el que los documentos fueron creados y les orienta mejor para localizar o solicitar la documentación de su interés. Para continuar con el entendimiento de la normatividad internacional, es pertinente referirnos acerca de la vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y los otros recursos. En este punto, se busca identificar los recursos archivísticos relacionados o establecer el vínculo entre la descripción de la institución que custodia los fondos con la descripción de los recursos archivísticos relacionados cuando estos existan. Se identifican, entre otros aspectos, el título e identificador del recurso archivístico, la descripción de la relación, las fechas de la relación, las formas autorizadas del nombre e identificador del registro de autoridad relacional. Continuando con el recorrido de las normas internacionales de descripción de archivos, debemos mencionar otra norma de gran interés en nuestra temática, que es la Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Archivos, o norma ISDH. Esta norma proporciona las reglas generales para la normalización de la descripción de instituciones que conservan fondos de archivo y permite asimismo proporcionar directrices prácticas para identificar y contactar con las instituciones que detentan los fondos de archivos y acceder a los mencionados fondos y a los servicios que la institución ofrece. Esta norma también nos permite establecer enlaces con listas autorizadas de bibliotecas y museos, desarrollar directorios comunes de instituciones que custodian el patrimonio cultural a nivel regional, nacional o internacional, así como la producción, también a nivel regional, nacional e internacional, de estadísticas sobre las instituciones que conforman documentos de archivo. El principal objetivo de esta norma es el de facilitar la descripción de aquellas instituciones cuya función primordial es la conservación de los documentos de archivo y de su difusión al público en general. No obstante, otras entidades como instituciones culturales, bibliotecas, museos, familias o individuos pueden custodiar documentos de archivo. Esta norma o parte de sus elementos se puede aplicar, por lo tanto, a toda entidad que proporcione acceso a los documentos de archivo que conserva o alberga.